No sé si ya se ve en la pantalla el archivo de Word. Sí, no. Sí, yo ya lo veo. Ok. Bueno, pues esto no, ¿cierto? Es enfocarnos solamente en lo de... Competencias y resultados. Ok. Bueno, entonces, pues estas fueron las competencias en términos disciplinares que se propusieron para el curso de escuela, currículo y evaluación. Pero no sé si miramos primero los objetivos para que sea coherente, no sé. Entonces, el objetivo general del curso es comprender las características fundamentales de las estructuras curriculares, del diseño curricular y de la evaluación como estrategia de aprendizaje establecidos en los diferentes momentos sociopolíticos de la educación. En los objetivos específicos tenemos reconocer la evaluación como una estrategia de aprendizaje que posibilita procesos reflexivos en el quehacer docente y fomenta la transformación en las prácticas pedagógicas en aras de alcanzar y mantener la calidad educativa. El segundo es establecer el sentido y la correlación que existe entre la formación, la calidad de la evaluación, el currículo y la práctica reflexiva. El siguiente es identificar los elementos que constituyen el sentido y significado de la evaluación como una oportunidad de formación y aquellos que obstaculizan la fluidez de dicha estrategia. Y finalmente forjar una mirada reflexiva en relación con los lineamientos curriculares especialmente enfocados en la primera infancia. En las competencias disciplinares tenemos reconoce las distintas concepciones de currículo y la evaluación en la escuela que le permitan comprender las dinámicas que se viven en diversos contextos educativos. La siguiente apropia una mirada crítica frente a los procesos de formación de la infancia desde las construcciones curriculares y su necesidad de actualización constante. Y finalmente argumenta y somete a análisis lo construido sobre la evaluación y el currículo y aporta pertinentemente al proceso formativo desde diferentes tendencias y perspectivas teóricas de la educación infantil. En competencias profesionales, reflexiona acerca de la validez de la evaluación como epicentro que optimiza las finalidades educativas desde el ejercicio del maestro en su práctica pedagógica, aporta elementos clave en la resolución de problemáticas educativas desde la actualización y construcción continua del currículo escolar, y reconoce la relación entre la teoría y la práctica en relación a los procesos. Hay dos veces relación, me acabo de dar cuenta. En relación a los procesos curriculares y su incidencia en la calidad, la formación y la innovación educativa. Y las competencias investigativas. Articula la teoría y la práctica adecuándola a los diferentes contextos con el propósito de sentar una postura crítica y reflexiva de las distintas miradas curriculares y estrategias o propuestas evaluativas. Identifica la diversidad de construcciones teóricas e históricas de la evaluación educativa con el fin de establecer análisis con un contexto o realidad específicos. Y reconoce las necesidades educativas de un contexto determinado y aporta de manera pertinente desde la construcción y actualización curricular. Esas son las competencias. Y a la luz de las competencias, de los objetivos y de lo que se propone en las estrategias de evaluación, los resultados de aprendizaje podrían ser los siguientes. Emplea elementos teóricos y conceptuales para argumentar su postura frente al currículo y la evaluación educativa. Presenta y sustenta desde un rastreo detallado de los diferentes tipos de currículo educativo la relación existente con la formación inicial. Analiza y aporta elementos clave para establecer los retos de la calidad de la educación en relación con la evaluación y las estructuras curriculares. Y finalmente vincula de manera efectiva los aprendizajes obtenidos en el curso en miras a la elaboración de una red de sentido. Esa es la propuesta en esos aspectos. Gracias, Nata. Gracias. Pues no sé si alguno tenga algún aporte para Nata o algún comentario. Pues de pronto más que pregunta es una duda.
¿cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo lo construyes? O sea, a la final, pues muy asertivamente tú dices, no, espérense un momentico, miremos los objetivos, listo. Hay que mirar los objetivos, definitivamente los objetivos le permiten a uno ubicar qué es lo que quiere lograr, entonces ahora a nivel de lo profesional, de lo disciplinar y de lo investigativo. Pero para plantear esto del aprendizaje, ¿cómo llegas allí? O sea, ¿cómo sacas esas 5 finalmente, que sería lo que al final se esperaría que ellos sepan, ¿cierto? Que si tú les preguntan, ellos te van a emplear un elemento teórico y conceptual para argumentar su postura frente al currículo y la evaluación educativa. Ok, digamos que cuando yo veía este punto de resultados de aprendizaje, yo decía, bueno, ¿cuáles son las estrategias y cuáles son los criterios de evaluación que estoy o pienso, digamos, implementar en el curso? Y revisé, pues, las estrategias, revisé qué es lo que yo estaba proponiendo y lo crucé un poco también con qué es lo que se espera desarrollar, o sea, qué habilidades y qué capacidades. Cuando yo hice ese ejercicio de cruce, yo dije, bueno, yo necesito que el resultado del aprendizaje tenga componentes procedimentales, cognitivos y evidentemente actitudinales, que era algo que quizás yo veía en los programas anteriores, que era haber desarrollado un poco esas habilidades y esas capacidades. Ahora bien, lo que yo hice fue tratar de condensar algunos de esas estrategias en resultados. Si yo, por ejemplo, le doy un fuerte componente a la argumentación en diferentes actividades, ejercicios y estrategias, pues yo dije, pues un resultado del aprendizaje es que ellos sepan emplear eficientemente y obviamente comprensivamente esos elementos teóricos que se están desarrollando en el curso. Por eso quizás ese primer resultado del aprendizaje, emplear los elementos teóricos y conceptuales para argumentar su postura frente al currículo y la evaluación. En cuanto al segundo, el rastreo detallado de tipos de currículo y la relación con la formación inicial. Este curso se vincula con el TPI de Gerard, perdón, porque no sé si formación y saber pedagógico. Con formación y saber pedagógico, y tiene una articulación también con el curso de corrientes de pensamiento pedagógico. Entonces, cuando nosotros hacíamos ese ejercicio también de pensarnos las posibilidades de relacionar las diferentes temáticas y necesidades, veíamos que en práctica los estudiantes habitualmente debían analizar los tipos o el tipo de currículo y el tipo de modelo pedagógico de las instituciones en las que hacían su ejercicio en práctica. Entonces yo dije, ok, ¿cuál es el resultado que yo esperaría? Pues que ellas logren identificar desde la teoría el tipo de currículo, pero que lo sepan relacionar con lo que ven en su escenario o con lo que ven en los espacios educativos. Por eso quizás el segundo resultado. El tercero, que está relacionado con los elementos clave para establecer retos de calidad vinculados con evaluación y currículo, es algo que está propuesto desde la normatividad, es decir, lo que dice el Ministerio de Educación Nacional y lo que está planteado dentro de los lineamientos de la educación inicial en la estructura curricular. Y yo decía, eso no solamente puede ser teórico, ¿sí? O sea, no puedo solamente decirle que lo sustente teóricamente, sino que la llevemos o lo llevemos a esta estudiante a ir un poco más allá del concepto de la norma y que pueda realmente establecer si eso que está propuesto, si eso que nos exige el ministerio como educadores infantiles y como prestadores de un servicio educativo está acorde a lo que se supondría debe ser, ¿sí?, un proceso de calidad, la formación del niño y de la niña. Entonces, por eso quizás establecer los retos de la calidad de la educación en relación con esos dos elementos, sobre todo porque hay una temática que se aborda en el curso que tiene que ver con la evaluación en la primera infancia y en la educación inicial, y vemos cómo las estructuras que están propuestas realmente no hablan de evaluación como tal, sino que realmente le están apuntando a otros elementos de desarrollo infantil. Entonces también ese es un punto que confronta, y quizás por eso también el tema del análisis y del aporte que se puede hacer de ellas como maestras en formación o maestros en formación
a esa realidad con la que se van a enfrentar. Y finalmente, el tema de vincular todos los aprendizajes en miras a la elaboración de una red ¿Se de oye sentido. bien, Nata? ¿O soy yo? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ¿Ahí me soy yo escuchas la mejor? que no? sí, se escucha bien. Ok, listo. Y el último está relacionado con una estrategia que implementamos el semestre pasado con Tati y con Gerardo, que era una actividad o un ejercicio conjunto, que las estudiantes que en ese momento estaban viendo el TPI de saber pedagógico, perdón que otra vez lo olvido, Formación y saber pedagógico. de formación y saber pedagógico, y que al tiempo veían corrientes de pensamiento y este curso de escuela, currículo y evaluación, podían empezar a entender que la formación no es, digamos, fragmentada, sino que al contrario, estaban en sinergia con las posibilidades que ellas estaban viendo en su escenario de práctica, y por eso el tema de la elaboración de la red de sentido, que fue lo que propusimos el semestre pasado y que creo que puede mantenerse pues con los grupos o con los estudiantes que compartan los cursos y especialmente el TPI que, digamos, acompaña a Gerardo. Entonces, creo que ese es otro resultado que permitiría, pues, verificar y más que verificar, entender y comprender si realmente estamos desarrollando esos elementos y esas capacidades. Así fue Pero como ahí, traté de sacarlo yo. ahí no valdría la pena entonces, en términos de la estructura curricular y de la articulación que queremos hacer entre los cursos y la práctica, que eso quede explicitado allí, o sea, en la práctica logra, no sé, o eso en donde se podría decir, porque de acuerdo a lo que he entendido, el asunto no es solamente de directo con el curso, sino como eso favorece esas comprensiones. Entonces, no sé, a partir de eso, de esos S3 y S4, a partir de lo que estás planteando, pues lleva a ver también no solamente responder al programa del curso, sí, bueno, no es solamente responder al curso, sino que también tiene una estrecha relación con la práctica, y eso se evidencia y que asimismo se plantee en el programa analítico de la práctica, para que haya o crear uno común para práctica y los cursos que estén allí vinculados para precisamente mostrar que el asunto aquí no es de desarticulación, sino que al contrario, que estamos buscando es que las estudiantes, esos cursos obligatorios de acuerdo al TPI, se articulen y les brinden esa oportunidad de ampliar. Nata, yo creo que Dejarlo en más claro. relación con lo que está diciendo Alice, de pronto en ese cuarto resultado de aprendizaje en donde propones lo de la red de sentido, de pronto ser un poco más literal en decir eso, construir esa red de sentido a la luz de los conceptos abordados en el curso, algo así lo tienes, y lo desarrollado en el ejercicio de la práctica pedagógica, como para que se vea un poco más explícita esa articulación. Lo mismo tocaría hacer en alguna de las competencias, creo yo, que disciplinares, donde se establezca que este curso invita a la articulación precisamente de esa teoría y de esa práctica. Creo que es más un asunto de redacción para que sea mucho más explícito, y lo que dice Alice creo que es acertado. Esas competencias, por lo menos esa competencia donde se hable de la articulación de la teoría y la práctica y ese resultado de aprendizaje, deberían copiarse literal y tal cual como están en los cursos de corrientes y en el del TPI de formación y saber. Súper, entonces es algo así como lo que está explícito dentro de la programación académica. Es más dejarlo entonces en la parte de competencias y del resultado del aprendizaje, o sea, explicitarlos con el ejercicio de práctica y con la articulación de los cursos. Listo. Claro, y es que eso es lo que viabiliza, que se concrete, y que asimismo es que mira, es que no es ni siquiera el TPI y un curso, son dos cursos y el TPI. O sea, tu curso y los otros dos. Entonces, dejarlo claro, pues permite como empezar a atar cabos
de acuerdo también a la propuesta curricular del PAP, ¿no? Que hay unos obligatorios que se busca que se vean al mismo tiempo que el TPI para poder ampliar el campo de conocimiento, para poder hacer énfasis, bueno, todo lo que allí también en el PAP se plantea. Yo creo que es una propuesta muy interesante, también un poco a la luz de, Alice, tú nos compartías también un documento de los resultados de aprendizaje que nos daba como luces de cómo crear los resultados, y creo que la apuesta que tú le estás dando, Nata, en relación también como a la aplicabilidad en los ámbitos, ¿no? O sea, se logra ver una articulación, además que son precisos y están pensando en la realidad sentida de la formación del estudiante, estás pensando en el estudiante y en su formación. Entonces me parece que es un ejercicio muy completo y que además está integrando los componentes centrados con nuestros 4 ámbitos de la licenciatura. Ujú. Claro, y Sí, es yo que eso creo que nos esa es permite otra hacernos tarea, una luz, esa. claro, y Ujú. eso nos permite como, es que eso sí se puede hacer, eso sí es posible concretarlo. A mí lo que me preocupa es más como la redacción, como el Ujú. asunto de, al final, si es un resultado de aprendizaje, es que si usted lo evalúa, eso va a pasar, ¿sí? Que Ujú. Se tiene no que cumplir en se términos tiene de que la cumplir y actividad, de la... que, exacto, si hay una evaluación escrita, si hay una evaluación oral, así, y creería yo que eso es algo que, bueno, no sé, es discutible, el estudiante tiene que responder sobre esos elementos teóricos, sobre eso que presenta y sustenta, analiza, aporta, y pues habría que ver también cómo nos retroalimentan el ejercicio, si es que este es el que vamos a presentar en el foro, si está bien, si es así. Pero a mí me parece que me aclaran muchas cosas frente a lo que habíamos planteado, frente al ejercicio que no he sido capaz de hacer. Nata, muchas gracias. Yo creo que a mí me encanta tu humildad cuando nos dices, yo no sé qué hice, pero lo hice y nos presentas unas cosas maravillosas. Nata, No, además está que nos bonito. diste luces porque yo también andaba, yo tampoco he empezado, la verdad no tenía ni idea como por dónde empezar, pero ya con esto ya veo que no es tan complejo como yo me lo estaba imaginando. Y si ustedes se dan cuenta de una cosa, de acuerdo a lo que está diciendo Nata, yo no sé si sería enredarnos mucho. En un Excel podríamos colocar por curso, o sea, como tener un mapa general de los resultados del aprendizaje de los cursos y de la práctica para poder ver al final, de acuerdo a ese perfil de ese egresado, estas estudiantes también qué aprendieron a la final. Entonces yo no sé, Nata dice, bueno, los objetivos, las competencias y después vienen los resultados del aprendizaje. ¿Listo? Entonces podríamos hacerlo por cursos y después podríamos mirar todos los resultados del aprendizaje para mirar si estamos de pronto repitiendo o estamos hacer ya un análisis más de, yo no sé si eso es, no, eso es currículo, no sé, ustedes me dirán, más Ujú. de desarrollos y si de pronto habría que empezar a modificar, estamos haciendo mucho énfasis en esto, de pronto nos puede hacer un análisis más completo de toda la sábana en términos de esos resultados de aprendizaje. Pues sería más adelante para que el ejercicio sea más completo y no sea solamente ponerlo ahí en el programa, sino que sea eso que también nos están planteando como reto a nivel de programa. Ujú. Listo. Pues sí, nos tocaría crear como el Excel. Yo creo que aquí en la carpeta de archivos de este mismo equipo de Teams, que ahí se puede ir editando y nos queda todo, ¿no? Y creo que el Excel nos permite generar algún tipo de código que cuando le pedamos que lo agrupe, nos agrupe solamente aprendizaje o nos agrupe solamente competencias de todos los cursos. Yo no sé si eso se puede hacer de los libros o toque hacer todo en un mismo libro. Quien maneja Excel sabe cómo se hace eso. ¿Con filtros? ¿Te refieres a los Sí, filtros? claro, los filtros, pero entonces el filtro se hace en la hoja de cálculo o se puede hacer de todas las hojas de cálculo, después hacer un filtro de todas las hojas de cálculo. No, tocaría en una misma página, en un mismo libro, Ok, para poder hacer el filtro completo. ok.
Entonces, no sé si ahí lo hacemos así para que cuando demos el filtro nos saque todos los resultados de aprendizaje y ahí empezar nosotros también a mirar qué habría que reforzar, de pronto qué habría que modificar, no tanto en el curso, sino en el resultado. Bueno, no Sí, sé si pero eso esté además bien. creo que tenemos que partir del principio de realidad de tiempos. Este semestre subiríamos en ese Excel de los cursos que estamos orientando. Muchos no van a estar, entonces en el análisis que vayamos haciendo a lo largo seguramente vamos a ir realimentando más adelante, porque creo que por tiempos claramente nosotros no vamos a poder hacer o construir los resultados y las competencias de los Claro, cursos que nos ofertaron este semestre, pero sí es un acercamiento interesante. claro, y es que eso ¿No? también nos va a servir en términos de la evaluación, ¿cierto? Cuando empecemos a hacer evaluación y a mirar, ahí podríamos tener algunos criterios para poder empezar con todo esto de la acreditación, empezar a mirar que sí se esté logrando, sí podría ser como algunos referentes que nos van a permitir tener un horizonte más claro sobre eso del aprendizaje. Claro, eso se va construyendo, no podemos pensar que eso es acción-reacción, sino que lo vamos haciendo. O sea, yo creería que a Nata también se le facilitó, pienso yo, siendo abusiva, pues porque finalmente ella está trabajando todo lo de la evaluación y pues también es un poco como cómo puede hacer el ejercicio. A mí me Sí, cuesta muchísimo trabajo. los cursos de corrientes y de escuela y currículo seguramente, por eso decía yo, quizás a nosotros pues no es por nuestra formación de base nos ayude a comprender un poco mejor estos asuntos, sin decir que sea fácil y sin saber si lo estemos haciendo bien o no, ¿no? Ujú. Pero por lo menos nos empezamos a acercar. Gracias, Nata. Les voy a compartir el de literatura infantil, me dicen si lo están viendo. Todavía Opa, no. a mí Ya sí está me llegando. Ya toma el llega. set. Ya, estoy bien. Yo partí de un ejercicio similar al que hace Nata, yo partí de los objetivos trazados en el curso, pero también de las competencias que teníamos establecidas en el programa anterior. Entonces, propone como objetivos dinamizar los procesos educativos a través del acto didáctico pedagógico que fomente la innovación en la forma como se estimula el lenguaje en cada una de las dimensiones del desarrollo integral de los niños en sus primeros 8 años de vida. Comprender que la literatura es uno de los pilares de la educación inicial que promueve, favorece y fortalece las actividades propias de la primera infancia. Reconocer los diferentes géneros literarios que favorezcan la creación de ambientes propicios para la lectura, la escritura y la expresión artística. Crear textos literarios que potencien el pensamiento creativo tanto de los maestros como de los niños. Desde allí, y partiendo también de eso que enunciaba también Nata, de las competencias quizás trazadas en los ámbitos que se articulen con este curso y de los lineamientos. Yo aquí hago una claridad. En este curso yo establecí competencias disciplinares y profesionales, investigativas no lo hice, porque siento que no todos los cursos pueden estar allí enmarcados en esas competencias. Creo que las disciplinares y profesionales son más transversales, pero las investigativas quizás no lo sean para todos los cursos, o por lo menos es la lectura que yo hago y no sé si esté equivocada y no la quise forzar. Entonces, como competencias disciplinares propongo, apropia los elementos teóricos abordados desde la literatura infantil para crear ambientes y experiencias de aprendizaje que aporten al desarrollo integral de los niños. Promueve actividades de enseñanza y aprendizaje relacionadas con la literatura infantil y que favorezcan el desarrollo. Profesionales, desarrolla habilidades para trabajar en equipo en pro del proceso de desarrollo personal y de los niños. Afianza capacidades como la creatividad e innovación que permitan el desarrollo de materiales didácticos desde la literatura. Fortalece la comunicación efectiva y asertiva para la dinamización e interpretación de la literatura infantil. Como resultados de aprendizaje, entonces propongo desarrollar estrategias que promuevan ambientes significativos de aprendizaje en relación con la literatura, proponer y desarrollar actividades de acuerdo con las estrategias seleccionadas a la luz de la literatura,
brindar experiencias relacionadas con la literatura y de acuerdo con las características particulares de los niños, desarrollar actividades y estrategias en colectivo para la aplicación de conceptos propios de la literatura, construir recursos y materiales asociados a la literatura infantil y emplear habilidades comunicativas para la interpretación de recursos propios de la literatura infantil. Y aquí entonces me voy a saltar a las estrategias y criterios de evaluación. Digamos que involucré dentro de estas estrategias y criterios ya digamos, los recursos o los materiales o las actividades y tareas propias que se van a evaluar con relación a esos resultados de aprendizaje. Entonces, yo aquí en los resultados digo que ellos tienen que desarrollar estrategias que promuevan ambientes significativos en relación con la literatura infantil. ¿Cómo voy a evaluar ese resultado de aprendizaje? Pues porque los estudiantes tienen que diseñar y desarrollar talleres de literatura teniendo en cuenta las características de los niños. Por aquí en los resultados yo digo que ellos deben construir recursos y materiales asociados a la literatura infantil. ¿Cómo lo voy a evaluar? Porque ellos van a crear cuentos y cancioneros. Y por aquí, por ejemplo, yo digo, emplea habilidades comunicativas para la interpretación de recursos propios de la literatura infantil y lo evalúo a través de la lectura de cuentos y diferentes tipos de textos desde los diferentes géneros literarios. Y ese fue el ejercicio que yo hice con este curso. Katy, muchas gracias. Katy, ¿puedes poner otra vez los resultados? Claro, estoy aquí como enloquecida. Pero mira que Natal dice desarrolla y tú dices desarrollar. En los resultados, es que fíjate que había un documento que en términos de la redacción eso puede variar porque tú puedes redactarlo en términos de al final de este curso el estudiante podrá desarrollar, proponer, o puedes decir, como resultado de aprendizaje se comprende que el estudiante desarrolla, propone, es en términos de redacción, creo que eso puede variar un poco. Ah, bueno, listo, entonces no hay lío. Creo que no, yo no sé. Pues yo creería que esas son de las preguntas que también nos tendrían que ayudar a resolver, ¿no? O pensaría yo, que si va a haber, o que si existe la posibilidad de esa variación en términos de la redacción, pues tendríamos que tener un acuerdo para saber cómo o por lo menos unificar el estilo. Porque, espérate, miro una cosilla aquí en el documento. Dice, ejemplos de verbos utilizados para escribir objetivos y resultados de aprendizaje. Entonces dice, objetivo, conocer. Entonces, el resultado del aprendizaje es distinguir entre comprender el objetivo. Si el objetivo es comprender, el resultado de aprendizaje es elegir. Determinar. El objetivo sería reunir. Entender. El resultado sería modificar. Captar sería el resultado de identificar y familiarizarse con es resolver, aplicar, enumerar. Está en la página 19. Katy, yo estoy viendo, por ejemplo, ahí en tus resultados de aprendizaje, el cuarto resultado que dice desarrollar actividades y estrategias en colectivo para la aplicación de conceptos propios de la literatura. No sé si de pronto es muy específico para algo que tú hayas propuesto, como lo explicaste, porque es muy similar a el segundo, que es proponer y desarrollar actividades de acuerdo con las estrategias seleccionadas a la luz de la literatura. Yo sé que en el cuarto está el tema del colectivo, ¿no? No sé si hay algo que se hace de manera individual
que se propone en el segundo resultado y quizás esa construcción individual posteriormente o se hace paralela a una construcción colectiva. Entonces no sé si le estás aplicando, le estás apuntando a lo mismo o podrías de pronto nutrir una y dejar solo una. Entonces, de proponer y desarrollar actividades a modo individual y colectivo, de acuerdo con las estrategias seleccionadas a la luz de la literatura. O no sé, pues digo que me haces un poquito similar y de pronto unificarla sería de pronto un poco más sencillo. Sí, realmente sí son muy similares, tienes razón, sí se pueden unificar. Estoy agree. ¿Estoy qué? De acuerdo. Yo creí que Angry Bird. No sé, Tati, pues me parece también muy interesante el componente de articulación con la evaluación. Creo que ese es un valor agregado aquí que estamos viendo en tu propuesta para tenerlo en cuenta en el ejercicio de la consolidación de los demás programas, conectarlo de una vez el resultado de aprendizaje con la evaluación y bueno, ese es uno de los elementos claves para poderlo consolidar en profundidad. En el componente donde hablas de brindar experiencias relacionadas con la literatura, de acuerdo con las características y particularidades de los niños, creo que ese componente es muy interesante, perdón, era el otro. Tú estás hablando de los ambientes de aprendizaje, ambientes significativos de aprendizaje, pero no sé en qué momento, a propósito de que el estudiante comprenda las realidades, las necesidades actuales en términos de la literatura, si en el, no sé dónde incluirlo, que establezca relación con los contextos, con entender los contextos, también como los niños en la actualidad se acercan a la literatura infantil, como el maestro también contempla recursos que no solamente son de corte físico, sino digital, si eso podría de pronto entrar en un resultado de aprendizaje en la diferenciación de esos contextos y no solamente de esas necesidades particulares de los niños, sino de las necesidades contextuales en términos de acceso a la literatura infantil. Yo creo que se podría, ahí hice la anotación de Anita para poderlo pensar y redactar desde allí, pero se podría tener en cuenta, por supuesto, desde lo que estás planteando en este tercer resultado de aprendizaje. Vale. Pues sí, si les parece, no sé si quieren, yo creo el Excel en el equipo de Teams, y en la medida en que podamos ir avanzando lo vamos cargando allí con los cursos para luego pues poderlo en otro momento, otro comité, no sé, irlo conversando, ir mirando cómo estamos avanzando. Si quieren, yo creo esa matriz en Excel y les cuento cuando ya esté creada.